Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura de Psicología Forense y Juicios Orales del doctor Francisco Matamoros Pérez. Olvidé preguntarle qué significa la G de su nombre, querido doctor, pero un saludo. Vamos a continuar en el estudio del capítulo uno, que es el desarrollo de la psicología forense en México y su origen en el ámbito internacional. Hemos estado abordando cómo inicia, digamos, una demanda, una necesidad dentro de la comunidad legal, dentro de la comunidad de abogados, para integrar métodos de estudio a la conformación de los actos humanos. Ajá. ¿A qué me refiero con esto? Ya hemos visto muchos autores, entre ellos Freud, con su texto La indagatoria forense en psicoanálisis, que por supuesto les dejo en la descripción, que versan sobre no solo una reconstrucción de los hechos, que es, digamos, como el objetivo principal de las ciencias forenses. No nada más hablamos de psicología, sino de muchas otras materias, muchas otras ciencias o disciplinas insertadas actualmente en el ámbito legal, en el ámbito, digamos, de la comprobación de los hechos. En cuanto a la psicología forense, hemos ido observando cómo desde el principio, digamos, de la relación que establece el derecho con la psicología, se plantea como una mezcla entre filosofía y religión. Ajá, una mezcla, ajá, que no podemos ni condenar ni aprobar, sino simplemente notar, digamos, en la conformación de lo que conocemos como la ciencia y, por supuesto, los procesos legales. Ajá. Ahorita vamos a reiniciar el texto desde la página 24. Dice el doctor Matamoros: la hegemonía alemana del primer cuarto de siglo, estamos hablando de principios de los 1900, ajá, quedó evidenciada en el trabajo de Schlesinger y Pilpel en 1929, quienes, tras revisar los 48 artículos escritos por psicólogos sobre cuestiones relacionadas con la psicología forense publicados hasta la fecha en revistas profesionales, encontraron que la gran mayoría eran escritos por psicólogos alemanes. Mm, Esta cita se tomó de Fariña en el 2005, página 33. Urra, sin H es URRAJ, Urra, J es el nombre, en el 2002 menciona que en 1931 L.M. Terman retoma la tesis de Münsterberg, primando como función y aportación la detección de mentiras, la selección de jurados y clasificación de errores en el testimonio. En 1932, Mira y López escribe el Manual de Psicología Jurídica. Mm, Aquí simplemente enfatizo: mentiras, selección de jurados, es decir, de la población, y esto es algo que se establece en diversas sociedades, con diversos abordajes del ejercicio del derecho. Ajá. Se establece una selección en la población para que puedan escuchar un caso y puedan determinar si es culpable o no el acusado. Ajá. Entonces, mentiras, selección de jurados, clarificación de errores en el testimonio, que esto es algo fundamental que hemos ido observando también en cómo, para presentar una denuncia, tiene que haber un denunciante, digámoslo así, quien a través del proceso se determinará que fue una víctima. Ajá. Dice el texto: en 1937, el juez Gitmore modifica su tesis y afirma: el proceso judicial debe de estar dispuesto a tomar cualquier prueba psicológica en cuenta, siempre y cuando esta, es decir, la prueba psicológica, sea fiable, sea confiable. Aquí me llama la atención, Whitmore.
Mm, por su nombre, si bien podríamos pensar que es alemán, me inclinaría también a pensar que el juez Whitmore, no se sabe el nombre, eh, es norteamericano, posiblemente, o de algún país angloparlante que hablan inglés. Ajá. En todo caso, también debemos considerar que eh, esto abordando un poquito de la historia de la psicología, no en toda la historia de la psicología se tienen, digamos, lo que se conoce al día de hoy como pruebas psicológicas. Estas pruebas, digamos, evidencias que como profesionales de la psicología podemos aportar a distintas personas, por supuesto, a autoridades, quienes van a ser lo más seguro que pidan estas pruebas, ajá, quienes digamos, dentro de la conformación de la estructura académica, la psicología se establece o se comporta, digámoslo así, como una disciplina puesta a prueba, en este caso a través del derecho. Ajá. Hablamos de un juez que pide para determinar si ¿cómo decirlo? Su juicio, su opinión sobre un caso específico puede valerse de lo que otras personas establece, digámoslo, como pruebas. Es que esto es lo curioso. Podemos entender, y esto tiene que ver mucho con teoría del delito, podemos entender que hay una relación entre prueba y evidencia. Ajá. Cuando supongamos, me voy a valer tantito de este cuadernillo, algo ocurre. Ajá. Simplemente voy a dibujar un círculo. Ajá. Un algo en un momento determinado. En este algo, digámoslo así, se contienen ciertos elementos que pueden ser tanto considerados como pruebas o evidencia. Ajá. Hablar de las pruebas psicológicas es hablar de un conjunto de documentos, un conjunto de examinaciones que son realizados a los individuos que son relacionados con ese algo, con ese evento. Ajá. Ya sea los que acusan o los acusados. Que aquí hay que tener mucho en consideración la separación entre quien dice él o ella me hizo esto. Ajá. Y por otro lado, quien recibe la acusación. En ese momento no hay como tal ni víctimas ni culpables. En ese preciso momento de la formulación de la acusación. Ajá. Para que se compruebe que las cosas son como fueron narradas, justamente está un proceso de investigación. Ajá. Este proceso de investigación incluye, ¿por qué no?, aplicar pruebas como estos documentos, pruebas psicológicas, a cada uno de los involucrados, ya sea al que acusa o al acusado. Ajá. De forma tal que estos documentos puedan aportar, eh, digamos, evidencia hasta cierto punto de qué tan fiable es una persona o la otra. Ajá. Hablando, por ejemplo, no solo de la estructuración de la historia, sino también, por ejemplo, pienso ahorita en varias pruebas psicológicas, el control de impulsos. Y, digamos, enfatizo, 1937. Ujú. Este juez, que no sabemos exactamente de dónde es, pero se coloca como el ejemplo de una persona encargada de determinar la veracidad de una historia a través de todas las pruebas, ya sea que hayan quedado en el lugar de los hechos como elementos, ajá, que se pueden ligar a una persona o pueden demostrar que hablar de ligar es demostrar culpabilidad. Ajá. Hablar de, ¿cómo se dice? Eh, digamos, las pruebas en contra de una narrativa es qué tanto la narrativa puede, digamos, acomodarse
al respecto de las evidencias físicas que quedaron en el lugar de los hechos. Ajá. Si, por ejemplo, se presenta una narrativa en la cual una persona se encuentra muerta y la otra persona dice, yo llegué y él me atacó y yo me defendí, pero al revisar la escena o el escenario de los hechos, se determina que no fue como lo está contando la persona que sobrevivió. Entonces, justamente, no solo se puede hablar de el delito de, ¿cómo decir?, del asesinato, sino de una falsación en la declaración. Ajá. Pero esto, digamos, ya en un sentido jurídico, procesal, en un sentido cotidiano, porque eso es justamente lo que quisiera yo aportar a la lectura. Tenemos nosotros, digámoslo así, un conjunto de eventos que incluyen restos, ajá, no necesariamente humanos, sino restos de, digámoslo, eh, para no entrar tanto en el ámbito jurídico y para apartarme un poquito de restos de evidencia, no, 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 restos palpables, ajá, cosas que vemos. Ujú. Yo, por ejemplo, tengo mi teléfono junto a mí, tengo mi mouse junto a mí, pero si en cualquier momento tengo que salir apresurado, las cosas se quedan ahí. Ajá. Otro ejemplo, supongamos que tenemos una relación. En esta relación, en un principio decimos, sí, sí, tú puedes entrar a revisar mi celular cuando quieras, no tengo ningún problema con ello. Pero de repente, por cualquier razón que podemos pensar, podemos tener la hipótesis, la deducción o sospechar, en algún momento de la relación, cualquiera de los dos dice, no, mi celular es mío. Privacidad ante todo. Y entonces hubo un cambio evidente, un cambio notorio, que es justamente a donde quiero aterrizar este comentario. Ajá. Las pruebas psicológicas pueden ser, digámoslo así, datos obvios con cierta seguridad, no con completa seguridad. Ajá. Mi celular, mi mouse están a mi derecha, ajá, que es la izquierda de su pantalla. Ujú. Pero es evidente que allí están. Cualquiera puede venir, observar y decir dónde están, tomar una foto, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Una prueba psicológica no es, digamos, tan contundente. Ujú. Aun cuando la mayoría de las pruebas psicológicas tienen, digamos, cierta, mm, a ver, el juez usa la palabra fiable, ajá, cierta fiabilidad, cierta validez, no es una validez completa, ajá, es justamente uno de los pormenores, digámoslo así, de la psicología en el ámbito forense, que no es la prueba únicamente la que nos va a llevar, la prueba psicológica, no la evidencia física o tangible, videográfica, etcétera. Ajá. La prueba psicológica nos va a aportar, digamos, un cierto impulso, pero no nos va a dar, digámoslo así, un grado completo de fiabilidad, confiabilidad, de certeza. Ajá. Ahorita voy a continuar con el texto. Exponen que entre los años 40 y 50 se prolonga el mutismo psicológico. Curioso. ¿Por qué entre 40 y 50? En este sentido, Ochloff, se los deletreo, es un nombre, yo supongo que europeo, Ogloff, lo voy a leer como en latín, Ochloff, ajá, en el año 2000, afirma de forma categórica que no se han escrito por psicólogos ni artículos ni libros sobre tópicos generales de psicología y ley entre esas décadas, entre el 40 y 50, 1940 y 1950, y no duda en apuntar que supuso un paso atrás en el campo de la psicología jurídica. Véase, eh,
Ojlov, año 2000, como se citó en Fariña en el año 2005. En 1950, esto está entre comillas, se designan como peritos algunos psicólogos, los cuales son rechazados ocasionalmente por los jueces. Y en 1959, Blau, así está escrito, B labial B grande, LAU, publica The Clinical Psychologist and the Legal Professions, es decir, los psicólogos clínicos y la profesión legal, acentuando la necesidad de formación clínica de los peritos. Mm, Aquí quiero hacer un comentario. Acabo de leer dos párrafos. Estamos hablando de 1940 1950. Ajá. 1939 muere Freud. 1939, días después de la muerte de Freud, se pronuncia el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Entonces, entre los años 1940 y 1950 está justamente la Segunda Guerra Mundial, que si mal no recuerdo termina en 1945. Ajá, justo marca esa década entre los años 40 y 50. Y al menos a mí me explica justamente eh, esta detención de las publicaciones sobre psicología jurídica. Ajá. Ahorita vamos a continuar. Muñoz y Rodríguez, en el 2010, enfatizan que después de que la fuerza, no, enfatizan que después de la fuerza que tomó la psicología jurídica, se empezó a hacer énfasis en la psicología forense. Y la primera persona en referirse a este campo fue Lionel Howard. Howard. Ajá, quien en el Reino Unido, en 1953, le dio el nombre de psicología forense a la rama de la psicología jurídica que hoy día sigue conservándolo. Howard es considerado por esto el padre británico de esta área, a la que definió como la rama de la psicología aplicada a la que le concierne la recolección, examinación, presentación de evidencia para propósitos jurídicos. Esto es importante, repito, recolección, examinación, presentación de evidencia. Ajá. Eh, mm, Voy a reservarme mi comentario para avanzar en el texto, que estamos a punto de llegar a la historia de la psicología forense en México y quisiera al menos finalizar esta breve historia de la psicología forense en el mundo, ¿vale? Dice el texto, esta definición hecha por el autor va dirigida primordialmente al rol del psicólogo dentro de las cortes y como colaborador de los abogados en un juicio, rol que para él, para Lionel Howard, es el del psicólogo forense. Esto está tomado o citado en Bernal Padilla, 2019. Ajá. Urra, Urra J. en el 2002 cita en este acontecer histórico. Uy, permítame, me dio comezón. En los 60, específicamente 1962, acontece el caso Jenkins versus Estados Unidos. El testimonio sobre enfermedad mental esquizofrénica de un sujeto inculpado, es decir, acusado, ajá, elaborado por tres psicólogos peritos, es rechazado en primera instancia por los tribunales. Junto a ello, la Asociación Psiquiátrica Americana elevó su protesta formal y su oposición a la admisión del psicólogo como perito. ¿A qué? A ver, otra vez. A ver, en este caso, Jenkins contra Estados Unidos. Eh, Tres psicólogos peritos dicen el acusado es esquizofrénico. Ajá. Eh, y esto es rechazado por los tribunales. Ajá. A partir de este rechazo, que hay que entenderse, eh,
Los psicólogos podrían haber argumentado, dado que este sujeto que fue acusado por un crimen padece de sus facultades mentales, no puede ser responsable de sus hechos. Pero eso quiere decir, tal vez, aquí habría que investigar sobre el caso Jenkins, pero según entiendo, si no es responsable de sus hechos, entonces podría haber quedado libre o podría haber sido simplemente encerrado en una institución psiquiátrica. Aquí justamente recae este énfasis que he hecho en este video, en esta lectura. Queridas, queridos, pregunta, ¿es posible fingir locura? Sí, definitivamente sí. Ajá. Aquí en el caso Jenkins contra Estados Unidos, nos pone en evidencia el doctor Matamoros que eh, los tres psicólogos seguramente habrán presentado pruebas, evidencia. Este sujeto acusado es esquizofrénico y los tribunales escogieron no creerle a los psicólogos, sino, pienso yo, proceder legalmente en contra del esquizofrénico. Ajá. Esto genera la reacción en la Asociación Psiquiátrica Americana, quien protesta eh, para no admitir a los psicólogos como peritos. Ajá. En Estados Unidos, repito, 1962. Dice el texto, en el recurso de casación, que es, ahorita lo vemos, en el recurso de casación se admitió la pericia psicológica que se comprobó acertada, es decir, el acusado era esquizofrénico. Desde este momento, el rechazo del psicólogo como experto en su campo de especialización es considerado como un error. Me llama la atención, es que aquí los psiquiatras no se demostraron como aliados de los psicólogos, todo lo contrario. Dijeron, ¿para qué queremos psicólogos en la corte? La Asociación Psiquiátrica Americana. Fue un error severo de la Asociación Psiquiátrica Americana. 1962, repito, Jenkins contra Estados Unidos, que seguramente habrán registros en Internet sobre ese caso. Continúa el texto. En los años 70, la psicología forense de manera más formal es aceptada por las personas encargadas de la impartición de justicia, pues ésta ha venido logrando a pulso su necesaria intervención. Cabe señalar que para estos años la hegemonía de la psiquiatría era importante en las intervenciones del derecho. Su influencia y parte histórico tenía mucho que ver en ello. Sin embargo, ya es inminente para estos años el despliegue de la psicología jurídica y forense. Aquí hago una breve aclaración. Psicología no es lo mismo que psiquiatría. Ajá. La psiquiatría es la especialización médica que trata de manera médica, de manera química, con medicamentos, los así llamados padecimientos mentales. Ajá. Estos padecimientos mentales justamente cambian de tiempo en tiempo, algo que nosotros podemos estudiar actualmente en Internet es justo la conformación de este cuadro clínico que es la dismorfia corporal. Ajá. Actualmente la dismorfia corporal es tratada químicamente o con medicamentos de determinada manera. Ajá. Dismorfia corporal. Pero también podremos hablar de los diferentes tratamientos que en la psiquiatría, no psicología, ha tenido la depresión, la ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Ahora, en cuanto a la psicología, justo no solo el texto del doctor Matamoros nos va dando este contexto, digámoslo, académico, universitario, ajá, en el que podemos relacionar el desarrollo de la carrera de psicología como una mezcla entre filosofía y religión. Ajá. Se aborda, digámoslo, las diferencias de los individuos desde el punto de vista académico universitario para buscar integrar una disciplina de estudio que nos permita
saber por qué la gente es como es. Ahorita lo estoy resumiendo de manera muy, muy compacta. Por supuesto, estoy dejando afuera muchas de las aplicaciones, muchos de los pormenores que dan forma y también digamos, ponen en peligro, al menos desde mi propia opinión como profesional en la psicología, a la disciplina psicológica. Voy a hacer de manera también muy puntual, muy específica. eh, es opinión mía que la psicología tiene que romper con la psicoterapia. Nosotros como psicólogos tenemos que alejarnos de la regulación de los individuos. Ajá. Esa no es una tarea de la psicología. Si nosotros como psicólogos nos ponemos como alguien que le dice a las personas lo que tienen que hacer, decir o pensar, estamos perdiendo credibilidad como disciplina. Pero por supuesto, al hacer esto, no nada más me apoyo en mi estudio del psicoanálisis, que el psicoanálisis no es psicoterapia. El psicoanálisis puede modificarse para hacerse psicoterapia y muchos analistas lo han hecho, pero eso ya no es psicoanálisis. De la misma forma que Freud en su vida, en su tiempo, le dijo a Jung, a Adler y a otros discípulos, lo que tú haces no es psicoanálisis. Está bien, pero no te digas psicoanalista. Ajá. Entonces, el psicoanálisis como tal se acerca más justamente a una investigación y deja a criterio del sujeto que es investigado y que por supuesto establece las condiciones para su propia investigación, que al fin y al cabo análisis es investigación, psicoanálisis es investigación, le deja al criterio del investigado lo que va a hacer con el fruto de esa investigación. Supongamos, yo llego a un psicoanálisis y digo soy alcohólico. En el análisis encuentro muchas cosas que se ligan a mi alcoholismo, pero al final va a ser decisión mía si sigo tomando alcohol o no. No es una cuestión de salud mental, tienes que dejar de ser alcohólico. No, el psicoanálisis no funciona así. El psicoanálisis antepone primero que nada la libertad y la autonomía tanto de el analizante o el paciente como del analista. Yo podría decir, como psicoanalista, no te recibo, busca a alguien más. Punto. Ajá. ¿Por qué? Porque yo quiero así, porque yo lo quiero así. Pero regresamos al texto, queridas, queridos, después de esta breve descripción de las diferencias entre psicología y psiquiatría. Ajá. A ver, me quedé. Años 60, esto ya lo leí. Hegemonía de la psiquiatría. El despegue de la psicología jurídica y forense en los años 70, perdón, 1970. Esta década es de expansión y crecimiento paulatino de la investigación. Véase Lossell en 1992. Como advierten Bartol en 1999, si en 1965 ya se habían publicado más de 100 artículos en inglés y libros relacionados con la psicología jurídica. En los años 70 llegaron a ser miles, varias revistas. La amplia actividad desarrollada en el marco de la psicología jurídica en los años 70, así como su aceptación desde el mundo del derecho, posibilitó que en los años 80 se produjera el reconocimiento oficial de la psicología judicial. Véase Garzón, 1989, Lossell, 1992, Bartol, 1999, Garzón otra vez 1989, como se citó en Fariña, 2005, página 36-37. Muchas citas aquí, pero es importante seguir o al menos tener en consideración estas aportaciones, ¿vale? Dice el texto, para los años 80 la psicología jurídica crece ampliamente en el ámbito mundial con reuniones internacionales o congresos en Europa. Cabe señalar que las intervenciones de expertos en psicología forense en esta década aún siguen desarrollo en áreas de formación y conocimientos forenses. Quienes intervienen en las evaluaciones psicológicas forenses son los psicólogos clínicos, debido a que la formación clínica incluye el campo de la entrevista y temas o áreas de conocimiento sobre psicopatología. De ahí su incursión en los tribunales y en la preocupación e impartición de justicia.
Es de todos conocido que la psicología forense tiene una base fundamental del campo de la psicología clínica. Mm, me gustaría, me gustaría saber cómo la psicología forense tiene una base fundamental en el del campo de la psicología clínica. Mi duda, queridas y queridos, es, eh, como psicólogo, ¿puedo yo entender, digamos, la conformación de una identidad académica en la universidad de la psicología clínica? Eh, pero psicología en hospitales es básicamente inexistente en México, básicamente. No digo que no tenga incluso conocidos que trabajen en hospitales, pero tanto las condiciones de trabajo como, digamos, la oportunidad que tienen de interactuar con personas desde la psicología es bastante limitada. Hasta donde yo he visto, y esto por supuesto se limita simplemente a mi observación, podría, y de hecho me gustaría investigar más, eh, los psicólogos que efectivamente logran un trabajo en un hospital, que son muy, muy pocos, se limitan por lo general a actividad administrativa. Ajá. Es decir, hacer formatos, ayudar con trámites, etcétera. Que yo diga, por ejemplo, en México hay una fuerte presencia de terapeutas de cualquier corriente en este hospital o en este hospital, no tanto. Ajá. Eh, claro está, podría esto cambiar con los tiempos, pero al menos de mis contactos, la mayoría, digámoslo así, y esto es justamente también en esta relación se ha hecho históricamente entre psicología y psicoterapia, pero es justamente la actividad clínica. Si hablo justamente de la dificultad que tengo al leer el campo de la psicología clínica, es decir, psicología clínica es igual a psicología y psicoterapia. Ajá. Y es ahí donde no se desarrolla en instituciones, al menos en México, en el campo gubernamental, se desarrolla en el campo privado. Ajá. Ahí es donde hay mucho que investigar, pero voy a regresar al texto del doctor Matamoros. De acuerdo con Fariña, en el 2005, exponen que a partir de los años 90 se crea la European Association of Psychology and Law, la Asociación Europea de Psicología y Ley, que impulsa la psicología forense en diversos países europeos. También se crea la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, o AIPJ, la cual fomenta con sus encuentros en países iberoamericanos el abordaje de diversos problemas en los ámbitos de participación de la psicología forense en lo jurídico, penal y civil. Ajá. Que hay mucho que decir al respecto, pero bueno. Es que en serio, el derecho es una joya. El derecho, u- l- la carta que tenemos registrada entre Freud y Lacan, cuando Freud le contesta a Lacan, le dice, he estado leyendo algo de derecho romano, poco antes de su muerte, de hecho, el doctor Sigmund Freud. Voy a continuar con el texto. En inicios del año 2000, los congresos internacionales y nacionales de los países continúan fomentando el conocimiento y la proyección a incursiones en la práctica de la psicología forense e investigación de la psicología jurídica. Se promueven diplomados, másters y cursos, con lo cual los expertos en estos campos cada vez más se especializan en el ámbito de la psicología forense. En esta década ya se empieza a tratar al psicólogo forense como un personaje experto especializado en esto genera la necesidad de preparación constante para el desempeño profesional, pues este
ya se encuentra activamente practicando en instituciones, permíteme, instituciones de administración e impartición de justicia o desempeñándose de manera particular. Y el perito es requerido para el desahogo de pruebas, por ello la necesidad de que sus estudios se acrediten. Más tarde, los diversos institutos de los países ya no solo brindan diplomados en la materia, comienzan a ofrecer maestrías y especialidades como parte del necesario crecimiento de los expertos en psicología jurídica forense. También, y también de la importancia que presenta la psicología forense en esta época como auxiliar fundamental del sistema legal. Sin embargo, en Estados Unidos, la proyección del psicólogo forense en la toma de conocimientos es amplia. No bastan cursos o diplomados para ejercer, debido a que requieren varios años de preparación, incluyendo maestría y doctorado. Prosiguiendo con la historia de la psicología forense, cabe señalar el gran avance que ha tenido y actualmente tiene España en la psicología jurídica y forense, con la aportación de conocimientos de varios prolíficos autores que se han destacado por la contribución de publicaciones, investigaciones, libros y artículos. Autores como Emilio Mira y López, considerado como pionero fundamental de la psicología jurídica en España, Luis Muñoz Sabaté, Federico Muné, Adela Garzón Pérez y otros autores como Javier Urra Portillo, debe ser este Urra J que hemos estado leyendo, Enrique Echeburrúa, Odriozola, ese apellido nunca lo había leído, Santiago Redondo Illescas, Miguel Ángel Soria Verde, Enrique Esbeck Rodríguez, Ramón Arce Fernández, Blanca Vázquez Mezquita, Antonio Lucas Manzanero, David Cantón Cortés, José Cantón Duarte, Vicente Garrido Genovés, Francisca Fariña Rivera, Luis Cárcamo Montero, Mercedes Novo Pérez, Miguel Clemente Díaz, Fernando Jiménez Gómez, Jaume Masip Palleja, María Rosario Cortés Arboleda, María del Rocío Gómez Hermoso, José Manuel Muñoz Vicente, entre muchos otros autores que hacen falta agregar a esta lista, quienes han aportado y actualmente siguen trabajando en el constante desarrollo y conocimiento de la psicología forense en toda Latinoamérica. Queridas, queridos, yo creo que dejaremos aquí por el día de hoy. Eh, Tenemos ya por delante la historia de la psicología forense en México. Ajá. Si bien puede ser un video corto eh, vale la pena indagar acerca de, digamos, las oportunidades de investigación de la psicología en el derecho y no nada más en una cuestión de investigación del crimen, que es como podemos empezar a pensar la relación o la construcción de la psicología forense. Si tienen interés al respecto, digamos, de cómo introducir la psicología al derecho o relacionar la psicología al derecho, les sugiero no solo suscríbanse y sigan este estudio que vamos a continuar la próxima semana, sino también pienso, aproxímense a, sin duda, historia del derecho, busquen, investiguen cómo esto también, aunque no lo queramos como profesionales de la psicología, se aproxima mucho a la historia misma de la religión en la cultura. Ajá. Primero, antes que existiera, digámoslo así, una figura de el gobierno, las leyes, abogados, etcétera, instituciones, policías, bla, 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 se habla justo de una regulación social a través de la religión. Pero, y esto no nada más hablando de la religión católica, lo hemos visto en los videos pasados, en el mundo ha habido no solo muchas caras, muchas formas, muchos
cultos, podría decir, sino que también sobreviven. Ajá. Aún podemos decir, no se trata de ejercer o practicar una religión, sino de observar cómo la gente la usa. Ajá. Así como se usa la religión para hacer cosas buenas y cosas malas, la ley se puede usar para hacer cosas buenas y cosas malas. Ajá. Aquí voy a dejar mi comentario también para aportarles un poquito de lo que he estudiado sobre mi propia línea de investigación, que así la denomino psicoanálisis del Estado. Ajá. No es un psicoanálisis de un gobierno, de un político, sino de la figura estatal. Si les he dicho en este video, hay que separar la psicología de la terapia, hay que rescatar el valor científico de la psicología clínica, y esto no, digamos, no a través de la psicología norteamericana que pretende desconocer justamente esa relación entre los individuos y las figuras culturales, como pueden ser la religión, como pueden ser las leyes, como pueden ser las familias, ajá, para poder, digamos, aterrizar una práctica que devuelva al sujeto humano su dignidad. Ajá. Pero basta por el momento, queridas, queridos. Nos vemos el próximo sábado con Psicología Forense para entrar a estudiar la historia y el desarrollo de la psicología forense en México. Nos vemos el día domingo con el Leviatán, lunes de Luis López Ballesteros, estudio de Freud los lunes, podcast el martes, miércoles, ¿qué leo los miércoles? Michel Onfray, Freud, el crepúsculo de un ídolo, un libro crítico que realmente no tiene mucho de dónde rescatarse en el sentido verídico. Jueves de historia, estamos abordando las controversias Ana Freud, Melanie Klein. Viernes de Freud, una vida de nuestro tiempo. Y sábado de psicología forense y juicios orales. Cuídense mucho, queridas, queridos. Bye.